Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al ciclo de seminarios virtuales gratuitos organizado por la CID Departamental Beni. Les habla el ingeniero Juan Mario Poveda Vides, presidente de la Sociedad de Ingenieros Departamental Beni. Agradecemos en esta oportunidad al ingeniero Primo Mario Manzaneda Vicente, destacado profesional de nuestro medio y reconocido por algunos trabajos de investigación. Agradecemos su predisponibilidad que ha tenido para apoyar este ciclo de seminarios enfocados al aprovechamiento de todos los ingenieros y para apoyar esta campaña de quédate en casa por la seguridad propia y de nuestras familias. Hoy se tiene previsto el seminario Diseño Geométrico de Carreteras con AutoCAD Civil 3D, norma de diseño ABC 2007, para el cual nos lo impartirá el ingeniero Primo Mario Manzaneda Vicente, de cual describiremos brevemente su hoja de vida. Ingeniero civil de la UNSA, con 11 años de experiencia como especialista de carreteras y pavimento, especialista de estructuras y puentes, especialista de suelos y geotecnia y especialista en control de calidad. Maestría en Gerencia de la Construcción y Gerencia de Proyectos Viales, siglo XX, UTO. Participación en proyectos viales con la ABC con un monto de inversión de total de $300 millones. Especialista en Ingeniería Vial con empresas IC Ingenieros S.A., Santa Fe Limitada, Hardwell y Asociados y en consultores y asociados CONSA SRL, SA Ingenieros Consultores SA e INIPSA y docente de posgrado. Entonces le damos nuevamente la bienvenida, ingeniero, y a todos nuestros participantes que día a día han seguido la transmisión de todos y cada uno de los seminarios. Y entonces lo dejamos en compañía de nuestro ilustre invitado. Ingeniero. Muy bien. Primeramente, quiero enviar un saludo cordial, muy fraterno, al ingeniero, a los responsables de la CID del Beni y en realidad a toda la CID de Bolivia por el gran esfuerzo que están realizando en esta didáctica de emitir unos cursos particularizados y gratuitos. Muy agradecido en ese sentido, ingeniero, todos los que están presentes acá en esta sala. Primeramente quiero enviarles un abrazo sincero, caluroso, cariñoso de mi parte y de esta manera pues poder sobrellevar esta pandemia que Dios mediante, en el nombre del Señor Jesucristo, yo sé que esto se va a ir. Entonces vamos a iniciar con este seminario breve pero un poco significativo de lo que es el diseño geométrico de carreteras. Vamos a utilizar un programa que es el AutoCAD Civil 3D, aplicando la normativa actual del ABC en su versión 2007. Hasta aquí quisiera saber si todos pueden escucharme bien, por favor, si pueden responderme. Se escucha perfectamente fuerte y claro, ingeniero, y también su imagen lo tenemos ya en pantalla. Ya, listo. Entonces, vamos a iniciar con el trabajo. Primeramente vamos a tener unos conceptos. A ver, vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a hablar acerca del diseño geométrico de vías terrestres, ¿no es cierto? Entonces, en Bolivia vamos a entender de que existe mucha problemática respecto del diseño de carreteras. No es diferente a otros sectores del mundo, en donde lo que más debería primar es la seguridad y la comodidad. Entonces, acá en estas fotografías pueden ver mi puntero, ¿no es cierto?, en la pantalla. Sí, lo estamos observando. Entonces, podemos apreciar claramente en esta primera fotografía, vemos las huellas en una superficie, en una pista de rodado, en donde debido al contingente de nieve o granizo, estaríamos produciendo una inseguridad en la transitabilidad de los vehículos. Así también, por el seguimiento continuado de curvas
horizontales y también en pendiente longitudinales generarían una inseguridad como también una pérdida de fuerza en el camión tractor. Acá otra fotografía de los Yungas, podemos apreciar de que esta carretera o este camino está en cantilever, ¿ya? Y por lo tanto hay una inseguridad también en la transitabilidad por el poco espacio de maniobra que tienen los vehículos, así también los sentidos de los mismos, ¿no es cierto? Tiene que haber maniobra para que pueda pasar un vehículo de un lado al otro lado. Por otro lado, en sectores, digamos, montañosos, en sectores de llano, podemos apreciar también que debido a, a, a un cambio horario, a la parte nocturna, ahí necesitamos también una serie de condicionantes en el diseño geométrico que me permitan poder facilitar una maniobra segura durante la noche. Es conocido que para un modelado adecuado de carreteras, podemos apreciar de que en la mayoría de los proyectos existen dos factores muy importantes que debemos de cuidar, y son la velocidad y la visibilidad. Y es que si bien nosotros podemos diseñar proyectos debidamente normados, siempre van a existir vehículos modernos que superan las velocidades irresponsablemente las velocidades de tránsito estandarizadas. Y pues los accidentes se generan debido a este efecto túnel que ocasiona una imprecisión del conductor por una reducción de su foco de visión. Entonces tiene más atención a un punto que a todo el área que debería ocupar para hacer una adecuada y factible maniobra. ¿No es cierto? Y ahí se generan los accidentes. Y de ahí que nosotros tenemos que diseñar proyectos más holgados en ese sentido. Miren, existen muchos tipos de vías. En nuestro territorio se clasifican las vías de diferente manera. En nuestro caso, vamos a poder analizar vías pavimentadas, vías tratadas, que pertenecen a la red fundamental. Estas carreteras o estos proyectos son administrados por la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC. Y bueno, también otra clasificación de este tipo de vías puede ser esta designación de autopistas, autorutas primarias y los caminos que son los colectores, los locales y de desarrollo. Cada uno de estos bien diferenciados debido a la velocidad de tránsito, a los volúmenes de tráfico, a la cantidad de carriles que tiene cada obra, cantidad de calzado, longitudes de recorrido. También así por el terreno, podemos ver acá en terrenos llanos que disponen pendientes de 3%, en terrenos ondulados de 3 a 6, en terrenos montañosos de 4 a 9%. Y en sí, podemos clasificar estas carreteras, estos proyectos viales, también por la zona en donde se encuentran, ya que es diferente un proyecto en la zona rural como en la zona urbana, en sectores industriales y otros. Así también podemos decir de que una clasificación son las vías de desarrollo, aquellas vías que están en proyecto y que posteriormente van a ser mejoradas. En el ejemplo vamos a manejar un proyecto carretero, categoría primaria o primero. Uno ve la designación con un código P primario de 2 carriles para una velocidad de 80 kilómetros por hora. Cuando nosotros tenemos la iniciativa de generar un proyecto macro, que es una carretera, esa carretera viene vinculado por varios aspectos, ¿no es cierto? Desde la planificación, de ahí que nace este modelo, el HDM4, un modelo de planificación que me indica la rentabilidad del proyecto una vez que se haga su vida de servicio y su conservación de la misma. Otro aspecto seguido de la planificación vendría a ser el proyecto, que es el diseño mismo, en donde nos vamos a centrar ahora, y es que en el proyecto, para poderlo plasmar, para poderlo idealizar, necesitamos una serie de datos. Acá hay un levantamiento topográfico que se hace, una referenciación, un seguimiento vinculado a la bitácora de obras existentes, como estos puentes,
por donde vamos a trazar la carretera, el análisis hidráulico, hidrológico que se genera, ¿no?, atravesando esta carretera, aspectos geotécnicos y de abastecimiento de yacimientos en la ruta. Entonces, todo este conglomerado de datos, bases de datos e informaciones que se rescatan y mucho más son necesarios para poder modelar un proyecto. Después se presenta la etapa de ejecución. Acá vemos varios proyectos en donde me ha tocado participar. He estado en el occidente, he estado en el valle, como también en el oriente boliviano, y me ha tocado trabajar en diferentes tipos de obras. He participado también en obras, en obras estructurales como puentes. En este caso es un puente emboladizo, un puente embolado sucesivos, perdón, es el Fisculco. Y bueno, esta es la etapa de ejecución. Y por último podemos ver la etapa de conservación de las mismas, ya que un proyecto vial, debido a su etapa de servicio, este ingresa a una etapa de desgaste, valga la redundancia, en donde es necesaria la conservación o su mantenimiento, ¿no? Ahora, vamos a ir respecto a las características, los controles que se deben hacer en el diseño de planta. Pues bien, los controles que se deben realizar deben ser enunciados de la siguiente manera. Se debe tener una categoría de la ruta. Debemos saber qué cosa vamos a modelar, qué cosa vamos a diseñar. Debemos tener una comprensión de la topografía. Debemos tener una comprensión de la velocidad de diseño que vamos a requerir para plasmar este diseño vial. La velocidad percentil, ¿no es cierto?, que es aquella velocidad que va a ser la velocidad en donde el 85% de los vehículos van a poder alcanzar a la velocidad de proyecto y solamente el 15% va a poder rebasar esa velocidad, ¿no es cierto? La velocidad de proyecto, los 80 kilómetros por hora, en realidad en los proyectos viales nunca se logra cumplir, nunca se logra concretar, nunca se logra obedecer, se puede rebasar o en su defecto puede ser menor a la misma. B asterisco es la velocidad máxima alcanzada, ¿no es cierto?, para una visibilidad de frenado, y en donde se debe generar una coordinación entre los alineamientos verticales y horizontales, ¿no? Y después de eso tenemos que planificar los procesos de operación, de mantención del proyecto mismo. Acá dice el alineamiento horizontal debe proporcionar en todo el trazado la distancia mínima de visibilidad. Eso es efectivo. En el occidente casi no hay mucho problema en esta situación, ya que nosotros podemos generar la visibilidad adecuada a los vehículos, pero en sectores de valle, en el trópico, podemos observar de que se generan, a pesar de los desmontes, el retaludeo que podemos generar, el terraceo, siempre vamos a encontrar una deficiencia, un agotamiento en la visibilidad de los vehículos. Los criterios para establecer la traza en planta, bueno, son los siguientes, ¿no es cierto? Estos ya son algunos criterios para poder definir un buen diseño geométrico. Que la sucesión de elementos curvos limitan la velocidad percentil y tramos en recta. Es decir, elementos muy sinuosos me limitan llegar a la velocidad de proyecto. Va a ser menos. O en todo caso, en tramos rectos, también yo podría aumentar velocidad de proyecto, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos de que ya sea en tramos sinuosos o en tramos rectos, yo no estaría respetando mi velocidad de proyecto. En la fotografía podemos apreciar trazas que me han tocado realizar que son de manera inevitable. En terrenos llanos y ondulados suaves, se debe evitar los radios mínimos correspondientes a la categoría de la ruta, efectivamente. Si yo estoy trazando en el altiplano, por ejemplo, en un sector donde el área es muy extensa, yo no me voy a limitar a los valores mínimos que me indica la norma. Siempre voy a ir a un valor superior. Los trazados sinuosos compuestos de curvas cortas deberán evitarse para velocidades de proyecto mayores a 70 kilómetros por hora. Bueno, eso es de lógica, ¿no es cierto? En terrenos ondulados fuertes y montañosos pueden emplearse elementos en el orden de los mínimos.
Ahí es lo contrario de los terrenos llanos, ¿no es cierto? En los terrenos llanos puedo optar por mis máximos y en los terrenos honduros y montañosos necesariamente optar por los mínimos o aquellos parámetros geométricos que se puedan acomodar al terreno. Sin embargo, me toca decirles, me toca compartirles que a pesar de que nosotros hacemos un intento de un diseño adecuado conforme la normativa y adaptándose al terreno, surge otro factor que también es preponderante y es el factor económico. En todos los proyectos que me ha tocado participar, siempre hemos tenido que mantener ese margen financiero en donde no podemos sobrepasar los costos, los montos bueno, el gobierno o la entidad contratante nos financia. Los elementos en un proyecto, hablando de su curvatura, vamos a tocar el dato de la clotoide, en donde su uso es necesario por razones de seguridad, comodidad y estética. En proyectos viales nosotros podemos generar diversos tipos de curvaturas. En este caso vamos a hablar de las clotoides. Las clotoides son curvas compuestas con radios simples y espirales, ¿no es cierto? Y estas se colocan para poder transitar de dos tangentes con una seguridad y comodidad y estética, ¿no? Que da al proyecto vial. Otro tipo de curvas son las curvas circulares que no requieren clotoide, que son las simples, y estas se imponen en los proyectos cuando su radio es mayor a 1.5 kilómetros para velocidades menores iguales a 80 kilómetros por hora o para radios mayores iguales a 3.000 metros, 3 kilómetros para velocidades mayores o iguales a 80 kilómetros. Entonces, es un parámetro muy importante en donde nosotros ya podemos identificar en qué sectores vamos a colocar las clotoides o curvas simples. Otro factor dice longitudes máximas en recta. Se procura evitar longitudes en recta superiores a 20 veces la velocidad del proyecto. Si nosotros consideramos una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora, estaríamos teniendo un límite en mi traza recta de 1.600 metros, 1 kilómetro, 1.6 kilómetros. Entonces, esa es una limitante que me indica la normativa. Otra dice, se recomienda trazos rectos de longitud comprendida entre 8 veces la velocidad de proyecto y 10 veces la velocidad de proyecto, enlazadas por curvas cuya velocidad específica, velocidad máxima, sea mayor o igual que la velocidad percentil, ¿no? Entonces acá también me da unos parámetros de implementación adecuado de los tramos rectos. Ahora, yo les digo que esto es imposible. Acá hemos hablado de 1.600 metros. En 1.600 metros se limita la longitud del tramo recto, pero a mí me ha tocado también participar en Oruro, en donde hemos ejecutado el tramo de Toledo-Cuyuri, Cuyuri-Ancarabi, y en este sector hemos podido apreciar de que hay distancias rectas que superan inclusive los 20 kilómetros, ¿no es cierto? Y es que, como les digo, para poder unir dos puntos, la mejor traza es la recta. Yo sé que en este sector se puede maniobrar de mejor manera, se puede colocar unas curvas intermedias muy pequeñas con radios superiores a los 3 kilómetros, se puede hacer, y bueno, eso ya es una estrategia también del diseñador, ¿no? Acá, bueno, acá hay una imagen que, ya, seguimos en diseño en planta, tramo recto entre curvas del mismo sentido. No me deja ver una pantallita que se está amotinando. Ya, dice tramo recto entre curvas en el mismo sentido. Dice, se mantendrá en la recta un peralte mínimo igual al bombeo. Muy bien. Me dice acá que en la sucesión de dos curvas del
mismo sentido, en el terreno llano y ondulado, yo tengo que tener una entretangencia, por ejemplo, para una velocidad de 80 kilómetros por hora, de 220 a 110 metros, ¿no es cierto? Y en terrenos montañosos, para una velocidad de 80, de 110 a 90 metros. Ahora, acá, hablando de esta entretangencia, vamos a ver en estas fotografías, vemos acá un puente que es un tramo recto y que tiene una anticipación de una curva y una salida de otra curva. Entonces, a esta longitud es lo que hace referencia a esta normativa, ¿no? En la secuencia de curvas de un mismo sentido. Bueno, este es el puente Barras, lo hemos ejecutado con la empresa Bartos, ¿cierto? Y lo hemos ampliado transversalmente posteriormente. Otro factor dice curvas circulares, radios mínimos absolutos. Muy bien, vamos a ver primero este cuadro en donde nos vamos a identificar para el diseño de carreteras, autopistas, autorrutas primarios, para una velocidad de 80 kilómetros por hora, el peralte máximo de 8% tiene un coeficiente de rozamiento transversal de 0.122, eso es de acuerdo al material y de acuerdo a fórmulas cinéticas y cinemáticas, yo puedo obtener un radio mínimo de 250 metros. ¿No es cierto? Eso me dice la norma. Esto me dice la norma. Y acá podemos ver cómo se van graficando ese tipo de relaciones. Por ejemplo, para una carretera primaria, yo puedo optar un peralte del 8%. Entonces, yo puedo determinar mi radio de 250 metros de diseño. En estos créditos también podemos apreciar lo mismo para radios que van desde 250 a 700 metros. Mi peralte es del 8%. De 700 a 5000 metros, mi peralte ya tiene una ecuación de la misma que han salido, se han generado estas curvas. Y para radios que van de 5000 a 7500, mi peralte vendría a ser del 2%. Entonces, como ya hemos visto, las curvas simples que tienen radios que están en kilómetros, es en este sector donde el peralte en realidad se convierte al bombeo. Seguimos. Longitud del desarrollo de peralte con eje de giro normal. Cuando hablamos acerca del eje de giro normal, nos referimos al centro del carril, al centro de la plataforma. ¿Sí? Al centro de la plataforma. Acá en este dibujo podemos ver que hay una plataforma con dos carriles. Considerando la respectiva posición normal del eje de giro del peralte, la longitud requerida para la transición desde el bombeo al peralte total queda dado por esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces, esta es la longitud de transición de mi peralte. La longitud de transición de mi peralte, acá en el dibujito, se inicia desde el peralte nulo o zoom off, en donde el lado que se va a peraltar tiene un bombeo cero. Entonces, es a partir desde ese punto hasta el inicio de la curva en donde se genera el desarrollo del peralte. La longitud del desarrollo se calcula por medio de esta fórmula, ¿sí? Generalmente, este desarrollo se va generando, voy a hablar nuevamente, se va generando en la trayectoria de la espiral. Seguidamente viene la curva simple y continúa con el lado opuesto de la espiral. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a aplicar la fórmula. Entonces digo que el número de carriles en un sentido es igual a 1, ya que es bidireccional. El ancho de los carriles es de 3.5 metros. Como ejemplo vamos a tomar ese ancho. Y delta P, que es la diferencia de pendientes transversales, vale decir el peralte máximo menos el bombeo, tiene un valor de 10,5%, y delta, que es la pendiente relativa del bombeo, que es igual a 0.6%, me va a generar una longitud de desarrollo de peralte de aproximadamente 60 metros. Con experiencia, casi todos los proyectos que yo he generado, los he generado con desarrollos desde 60 hasta 70 metros, no más. Y he podido comprobar de que con esos radios, para peraltes del 8%, para
para carreteras de primera categoría no requiere más. Obviamente, si yo quisiera aumentar más la longitud de desarrollo, lo puedo hacer, lo puedo incrementar. Sin embargo, eso estaría traduciéndose también en costos. Más área pavimentar, más área conformar. Acá, del delta, la pendiente relativa de borde, le hemos extractado de este cuadrito para una velocidad de 80-90. Mi caso más peligroso es optar por un valor de 0.9 y mi caso más holgado es el 0.5, entonces ya he adoptado un valor de 0.6, tendiéndome a una circunstancia normal. Seguimos en diseño en planta, vamos a hablar de los sobreanchos. La ABC me regula la imposición de los sobreanchos para este tipo de camiones, que son los más, digamos, los más, vamos a decir que son los camiones tipo a analizar de manera más aguda por su longitud, por su ancho. Entonces, acá me especifica, ¿no es cierto? Me dice, en calzada recta, me dice, de 7 metros. Estamos hablando de carriles de 350, dos carriles bidireccionales. Y para sobreanchos que van desde 0.5 metros hasta 3 metros, la ecuación que rige el cálculo del sobreancho viene generado por esta ecuación, en donde L1 y L2 son las longitudes adecuadas en este tipo de vehículos, ¿no? Que son semi-trailers de longitud de 18.6 metros, inclusive hay de 22.4 metros, inclusive hay más. Ya vamos a analizar los vehículos extraordinarios que, bueno, los hemos tenido que estudiar, hemos tenido que considerar su cálculo inclusive para que puedan transitar por una ruta. Entonces, ¿cómo se distribuye el peralte, el sobreancho calculado? Me dice que en el borde interno el ancho debería ser 0.7 veces el espesor, el ancho calculado. Es decir, 70% se tiene que distribuir en el borde interno y un 30% se tiene que distribuir en el borde externo, ya para radios comprendidos entre 60 y 260 metros. ¿Ya? Si mis radios fueran mayores, porque acá vemos que hay un límite de 380, entonces yo puedo colocar radios de 500 y obviamente el sobreancho va a ser el mismo. Ahora, ¿cómo se va a emplazar el sobreancho? El sobreancho se va a emplazar de la siguiente manera. Va a iniciar desde el inicio de la espiral, también ambos inician desde ese punto. Este sector es la tangente, entonces a partir de la espiral es donde se desarrolla ya el incremento en el ensanche de la plataforma y llega a un máximo valor cuando inicia la curva, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de toda la curva es donde el sobreancho, tanto en el lado externo como en el lado interno, se tiene que plasmar, ¿no? Un 100%. Vale decir de que de acuerdo a esta proporcionalidad de 70-30, siempre el lado interno es más propenso a que los vehículos puedan descarrilarse, ¿no? A salirse de su trayectoria. Por lo tanto, es bueno considerar mayor sobreancho en el borde interno que en el externo. La AESTO es una normativa un poco conservadora, nos da valores más restrictivos que la ABC. La ABC siempre se va al límite, pero la AESTO es más conservadora, es decir, guarda más la seguridad de los vehículos. Por ejemplo, acá en el sobreancho nos indica que para radios de curvatura de 500 debe existir un sobreancho para una velocidad de 100 kilómetros por hora de 0,50 metros. Sí o sí se debería de imponer, me indican, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros en la anterior planilla hacemos los cálculos correspondientes, inclusive podemos calcular sobreanchos inferiores a 0,5. Entonces, para esos sobreanchos de 0,35, bueno, ya no vale la pena plasmarlos en el diseño, sino es directamente anotar estos 0.5 como me indica esta normativa de la AESTO. Hay unas notas y me dice, los valores en gris, es decir, todos estos valores,
se exponen a situaciones en las que no se recomienda sobreancho. Muy bien. Otro, no se recomiendan valores de sobreancho inferiores a 0,50. Aquí está, eso me dice la norma. No hay valores inferiores a 0,50. Si encuentro 0,35, automáticamente lo coloco en 0,50. Otro, para radios menores a los indicados se realizará detalladamente el sobreancho y la posibilidad de colocar valores diferenciados entre el carril interno y el externo. Acá en esta fotografía es lo que les comentaba. Por las carreteras en frontera donde me tocó trabajar, hemos recibido siempre carga extraordinaria, eh, importaciones que hacían industrias del oriente de Bolivia, como también en el occidente, como en este caso en la metalúrgica de Vinto, donde incorporaron el cuerpo de armado de, de, eh, de la, del horno Ausmel. Es una refinadora de estaño en donde esta carga tenía dimensiones considerables. He visto, nos ha tocado experimentar de que al lado de este acoplado enlazaban un acoplado adyacente, ¿no es cierto? Eran dos acoplados transversales que invadían todo el carril. Entonces ese vehículo, a pesar de que, bueno, estos sobreanchos no son nada, y a pesar de la berma, porque la berma también contribuye a que se descarrilen, necesariamente hemos tenido que habilitar toda la plataforma para que este tipo de vehículos puedan transitar por la carretera. Así también la carga era de mucha consideración y que por tanto, bueno, por ejemplo, en esto la carga era superior a las 80 toneladas, era excesiva la carga, entonces se ha tenido que hacer un análisis estructural, tanto en los puentes como en la plataforma, ¿no? En el paquete estructural de la carretera. Y en todo caso se han dado soluciones un poco más obvias. Seguimos a la siguiente. Trazado del alineamiento vertical. Dice, el trazado en el alineamiento vertical está controlado principalmente por ¿qué aspectos? La categoría del camino, sí. No es lo mismo un camino de desarrollo que una autopista. La topografía, muy importante, ya que primeramente yo voy a necesitar la modelación del terreno para poder vincular la traza geométrica del alineamiento vertical adecuadamente. Me dice trazado en horizontal y velocidad máxima. También necesita una compatibilidad con el trazado horizontal. Generalmente se debe evitar la coincidencia de curvas verticales con curvas horizontales. Generalmente eso se da al inicio de las obras de arte mayor, ¿no? En los puentes, ¿no? Ahí es donde forzamos, ahí hacemos un estrangulamiento y necesariamente colocamos una curva horizontal sobre una curva vertical. En lo posible se debe evitar. Las distancias de visibilidad. Hace referencia a las distancias de frenado. Si hablamos de un vehículo, de una carretera bidireccional, entonces necesitamos una visibilidad del vehículo que está delante de nosotros y las distancias de adelantamiento. Cuando estamos hablando de carreteras de dos direcciones, o mejor dicho, carreteras de dos carriles de un mismo sentido, la distancia de adelantamiento también requiere un control en su visibilidad. Respecto del drenaje, también es otro factor muy importante y muy decisivo para poder controlar el buen funcionamiento de la carretera, y es que cuando nosotros ejecutamos proyectos con pendientes nulas y debido a una curva vertical cóncava, entonces podemos hacer unas retenciones de agua que pueden deteriorar la estructura, generar un mal funcionamiento, como se puede apreciar bueno, vamos a hablar de las dobles vías de la carretera La Paz Oruro, ¿no? Hay problemas en cuanto a drenaje, a pesar de los cambios de materiales que hicieron, de las mantas geotextiles, de los drenes que colocaron, no fue suficiente para poder evitar ese problema. También un buen modelado me generaría buenas vistas estéticas y ambientales, ¿no? Eso respecto de cuánto de desmonte yo pueda generar, cuánto de corte, cuánto de relleno, ¿no? Mientras me pueda ceñir al terreno, no lo pueda variar mucho y yo genero mayor vista estética y ambientalmente también. Y también en los costos de construcción.
Entonces, una manera de salvaguardar este problema de las cunetas, cuando no tengo una adecuada pendiente longitudinal para poder evacuar estas aguas, es por medio de la imposición de unas bajantes o unas cámaras colectoras que se plasman por medio de alcantarillas, ¿no? En este caso, alcantarillas cajón. Vamos a hablar de las pendientes máximas ahora. Vamos a ver por categorías para una autorruta, que es la carretera que vamos a modelar, ya a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Mi pendiente máxima es del 6%. Ahora, también podemos clasificar la pendiente por medio de las alturas sobre el nivel del mar. Es decir, vamos a considerar un proyecto que está encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces podemos ver de que para una velocidad de 80 kilómetros por hora, la pendiente máxima varía desde 5 hasta 4.5. Disminuye respecto de los proyectos comunes. ¿Por qué? Porque a esta altura ya la fuerza motora de los vehículos va perdiendo energía. Vamos a ver un cuadro interesante que me demuestra la reducción de velocidad de los vehículos. Entonces, acá podemos apreciar una, forzosamente tenemos que considerar mejor la reducción en la pendiente del alineamiento vertical. Cuando trabajamos nosotros en frontera, hemos llegado a cotas superiores a los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Hemos plasmado curvas del 6% y es evidente la pérdida de fuerza que tienen los vehículos, la tracción que tienen los vehículos. Sin embargo, pasa desapercibido, ¿no? Entonces, podemos ver que estas normas, esta serie de normas que les voy dictando, no son impuestas de manera obligatoria, son recomendaciones. Al final, el diseñador, la experimentación en campo es lo que más prima. Acá, con cunetas, la pendiente longitudinal mínima, y estos son los máximos. Ahora los mínimos, me dice que es de 0.5% y mínima absoluta de 0.35%. Claro, necesito yo una pendiente en mi alineamiento vertical porque esa pendiente me va a permitir evacuar las aguas. Ahora, consideremos una pendiente longitudinal de 0. Evidentemente, las aguas no tienen por dónde encontrar su salida. Sin embargo, si consideramos en los terraplenes, estas aguas, por el bombeo y por el talud, van a ser desalojadas, no tendrían ningún inconveniente, ¿no es cierto? Entonces, este problema, esta aplicación de pendientes mínimas, solamente lo haríamos en los sectores de curvas convexa en zonas de corte, en curvas cóncavas, perdón, y en zonas de corte. Acá lo que les comentaba, la pérdida de velocidad debido a la pendiente, estamos hablando de una pendiente de 6% para nuestros proyectos. Entonces, para una pendiente de 6%, la AESTO me indica que debería existir una pérdida de 24 kilómetros por hora hasta 40 kilómetros por hora. Consideremos 40 kilómetros por hora. Entonces, para una pendiente de 6%, y si voy con una velocidad de 80 kilómetros por hora, voy a reducir por esa transitabilidad en 40 kilómetros por hora, es decir, estaría con 40 kilómetros por hora y podría abarcar una longitud, un recorrido de aproximadamente 500 metros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me limita, ¿no es cierto? Para una pendiente del 4%, yo tengo una pérdida de velocidad, acá me voy a plasmar, de 32 kilómetros por hora y voy a poder abarcar una longitud de 900 metros. Tengo mayor recorrido, la pendiente está bajando. Y para pendientes de, digamos, un 2%, prácticamente el vehículo no tiene ninguna pérdida en su velocidad, ¿no? Entonces, esta clasificación de esta zona la vamos a hacer correspondencia a sectores en llano, ¿no? Semi-ondulados, y el resto para sectores ondulados o montañosos. Longitud de curvas verticales y distancia de visibilidad de frenado. Acá vemos una curva vertical. Entonces, la longitud de la curva vertical viene simbolizada o viene determinada por este valor 2t.
¿no es cierto? Donde T es la longitud de ingreso de la curva de un lado y, bueno, me indica que la longitud de una curva vertical es igual al parámetro de curva multiplicado por la diferencia de pendientes, ¿no es cierto? El delta T o el teta. Teta me dice que es igual a la diferencia entre la pendiente de ingreso y la pendiente de salida, todo en valor absoluto, multiplicado por el parámetro de curvatura. Eso me genera la longitud de curva, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación para poder determinar esta longitud de curva vertical. Ahora, vamos a tocar un punto. Acá, por ejemplo, yo veo las velocidades de proyecto, ¿no es cierto? Y también acá tengo la descripción de las curvas convexas y las curvas cóncavas. Ustedes se dirán qué son las curvas convexas y cóncavas. Bueno, esta curva que vemos es una curva convexa. La curva cóncava es la que se encuentra en otro sentido, ¿no es cierto? Si me voy a permitir dibujar, esta es la curva convexa y esta es la curva cóncava. ¿Ya? Y vamos a decir, para una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora, mi parámetro, vamos a considerar uno equivalente a la velocidad de proyecto, es de un valor de 3000, ¿no es cierto? Entonces, ese valor de 3000 en la ecuación lo voy a multiplicar por la diferencia de pendientes, ¿ya? Ahora, consideremos las siguientes pendientes. Una pendiente de salida de un 4% y una pendiente de entrada de un 2%. Entonces, mi teta va a ser igual a la diferencia de ambas pendientes, que va a ser de 2 en valor positivo menos 4, ¿no? La pendiente de salida es negativa. Entonces, esto me va a originar un teta de valor de 6%. Entonces, yo voy a multiplicar los 3000 del parámetro de curvatura por 6%, y ahí voy a obtener el valor de, vamos a calcular eso, multiplicamos 3000 por 0.06 y tendría una longitud de curva vertical de 180 metros. 180 metros. ¿Sí? Entonces, así vamos calculando esto para curvas convexas, para curvas cóncavas lo propio. Y aquí yo resalto algo importante en este cuadro, en donde indicamos que para valores de teta, es decir, diferencias dependientes que sean mayores a 0.5%, se debe proyectar curvas verticales. Vale decir que si yo tengo valores de teta inferiores a 0.5%, no requiero el emplazamiento de curvas verticales. Esto es muy importante, ya que con esta pequeña restricción, yo puedo modelar de mejor manera las carreteras. Y es que esto por experiencia les digo de que cuando yo encuentro una diferencia de pendientes, no coloco la curva vertical, inclusive hasta 0.7%, no coloco la curva vertical, no se nota la transición, ese punto de inflexión por los vehículos, ¿no? Una vez ya ejecutada la obra, no se siente. Entonces, esto me ayuda mucho para para poder detallar muchos aspectos que lo vamos a ver después. Otro aspecto es la determinación de la distancia de visibilidad, que tiene que ser menor a la longitud de desarrollo de la curva vertical, o en su defecto debería ser igual. Acá dice, por condición de comodidad y estética, la longitud mínima de las curvas verticales debería ser igual a la velocidad de proyecto. Si mi velocidad de proyecto es de 80 kilómetros por hora, bueno, entonces la longitud de mi curva vertical debería ser 80 kilómetros por hora. Yo calculé 180 metros, y aquí es 80 metros, ¿no? Eso es lo que me dice su interpretación. 80 metros debería ser la mínima longitud de la curva vertical. Yo calculé 180, entonces la diferencia es abismal. Sin embargo, en la construcción también me ha tocado ejecutar proyectos ceñidos al terreno, esto por situaciones
opciones económicas. Entonces los ejecuté con longitudes de 60 metros, inclusive inferior a esto. Y les comentaré de que no he tenido problemas, los vehículos han podido transitar sin problemas, sin presentar algún tipo de incomodidad por parte de los conductores, ¿no? Seguimos. Hablaremos ahora ya hemos hablado de las distancias de visibilidad de frenado, lo que hemos calculado en curvas verticales. Ahora vamos a hablar de la distancia de visibilidad de adelantamiento. Entonces, misma situación, vamos a borrar todo. ¿Ya? Entonces, misma situación que en la distancia de visibilidad de frenado. Acá tengo los valores de los parámetros de curvatura, entonces puedo, para una velocidad de 80 kilómetros por hora, y con este valor del parámetro de curvatura, poder calcular la distancia requerida para el adelantamiento de los vehículos. Entonces podemos hacer el mismo trabajo, multiplicamos 27.200 por 0.6, vamos a considerar el mismo valor de teta. Entonces yo requeriría 27.200 por 0.06. Yo requeriría alrededor de 1.632 metros para poder realizar un adelantamiento correspondiente, ¿no? O sea, para esa pendiente, para ese juego de pendientes. Aparte nos dice los valores de los parámetros de curvatura están calculados para distancias de adelantamiento menores, dice, a la longitud de curvatura y velocidades mayores a 60 kilómetros por hora y diferencia de pendientes mayores o iguales a 0,025. Con esos parámetros también podemos calcular esa distancia de adelantamiento. Generalmente esto no se llega a cumplir. La topografía a mí me reglamenta, me indica mucho. Si bien existen extensiones en el alineamiento horizontal, alineamientos rectos, en el alineamiento vertical casi es un poco complicado, ya que siempre voy a encontrar una variación en las pendientes longitudinales y preferentemente yo recomiendo siempre colocar señalización y restringir este tipo de adelantamientos, de que a no ser de que sean carreteras bidireccionales, unidireccionales, perdón, a no ser que sean carreteras unidireccionales, como en este caso, ¿no es cierto? Aquí sí es factible el adelantamiento porque no hay peligro, pero si viene un vehículo en sentido contrario, como las carreteras unidireccionales, bueno, ahí tenemos un problema. Y ese problema necesariamente tiene que ser regularizado por medio de las señalizaciones verticales, horizontales, algunos sonorizadores y restricciones demás que tenemos que emplazar en las obras viales. Hablaremos de las secciones transversales. Esta es una sección transversal, es una sección mixta. Podemos ver que acá se ha realizado un corte. Este es el talud de corte. Generalmente el talud de corte tiene un valor, una relación, una proporción horizontal vertical de 1 a 1. Aquí está el emplazamiento de mi cuneta. La cuneta siempre va enlazada en el paquete estructural, ¿no? No va más abajo, no se tiene que cortar más, sino casi en contacto con la subrasante. Yo ya tengo que emplazar la fundación de mi cuneta. Debajo de mi cuneta ahí vemos nuestro sistema de drenaje, que es un conglomerado de material drenante y una tubería, un tubo perforado, ¿no es cierto?, que me permite el escurrimiento de agua subterránea. Todo eso está envuelto en una manta geotextil. Entonces, esta es la sección de corte de una carretera. Acá vemos el bombeo de un valor de 2,5, ¿no es cierto?, de menos 2,5. Y por otro lado, podemos ver el relleno o el terraplén de la carretera. Ya es un terraplén, no hay un corte, sino hay una conformación de capas. ¿Ya? Y entonces acá se genera también un talud del relleno. Este talud generalmente es de 2 en horizontal y de 1 en vertical, es más tendido. Se puede aumentar ese talud.
Y vemos también la conformación de las capas. Ustedes ya deben saber de que necesitamos una fundación, necesitamos un relleno, necesitamos un material mejorado para poder soportar lo que es el cuerpo estructural de la carretera, que viene a ser la subbase, la base, la carpeta asfáltica, el tratamiento, el pavimento rígido o el combinado, lo que ustedes hayan podido ver, hayan podido entender. Entonces, en nuestro, y estos son las designaciones, ¿no? Del anchos de carril, la ubicación de los carriles, la ubicación de las bermas, y acá en los rellenos es siempre considerable, es siempre bueno considerar un sobreancho. Yo he tenido malas experiencias porque a mí me ha tocado generar sobreanchos que al momento de cobrar en realidad nunca me pagaron, por lo que es una recomendación a todos ustedes puedan ver primero los precios unitarios para poder ejecutar este sobreancho, que va generalmente de 50 centímetros a 1 metro, y que si no existe un monto que pueda cubrir este gasto, bueno, ustedes puedan ejecutarlo de igual manera, ya que esto va a cuidar su obra, ¿no? Y no van a tener que ejecutar trabajos de reparación ni nada. Acá vemos unos datos referenciales: el ancho de carril de 3.5 metros, bermas de unos 0.5 metros, bombeo de 2,5, bueno, negativo, talud de terraplén 2:1, talud de corte 1:1, base de cuneta de 46.5 centímetros. La base es la distancia horizontal o de apoyo, ¿no? Y los taludes, bueno, son los mismos que el del corte y del relleno. Y por otro lado me dice la carpeta asfáltica es de 6 centímetros y la base de 22 centímetros, su base de 22 centímetros. Ahora, habiendo ya descrito todos los detalles acerca de un proyecto de diseño vial, todas las características geométricas y normas que deberíamos de manejar, ahora podemos ver que para poder modelar el proyecto necesariamente necesitamos identificar la proyección UTM, como también las coordenadas cartesianas para poder manejar o tratar los datos de un levantamiento topográfico que me va a dar la representación del terreno. Entonces me dice eso, ¿qué es un sistema de georreferenciación o proyección UTM? Es una proyección cilíndrica del globo terráqueo que contiene un sistema de coordenadas planas en donde los paralelos y los meridianos aparecen representados mediante líneas rectas, formando una cuadrícula que se llama cuadrícula universal transversa de Mercator. Aquí vemos los meridianos, ¿no es cierto? Las líneas verticales y los paralelos, que son las horizontales, que van generando esas cuadrículas. Internamente a cada una de estas cuadrículas hay un enmallado que está distanciado cada 100 kilómetros y es donde me permite georreferenciar cualquier posición, cualquier punto de nuestro país. Hablaremos de nuestros proyectos de nuestro país mediante unas coordenadas cartesianas, ¿no es cierto? Que serían las coordenadas norte y este. En Bolivia, los proyectos viales son georreferenciados en las zonas, zona 19 para el occidente, zona 20 y 21 para el valle y el oriente, ¿no? Entonces aquí está la zona 19, zona 20 y 21, ¿no? Esto es estándar. Ya hablando del ejemplo que vamos a realizar, vemos acá la base de datos, que es una nube de puntos, ¿no es cierto? Que lo extractamos de un levantamiento topográfico y que vienen en un formato de: la primera coordenada es el número de puntos, la segunda, la coordenada en este, la tercera, la coordenada en norte, la cuarta, la coordenada, o mejor dicho, la cota, y la quinta, que vendría a ser la descripción. Vamos a emplazar estos valores de los PIs horizontales. Estos valores son los PIs que corresponden a la poligonal abierta del proyecto que vamos a realizar, ¿ya? Estos son los radios que vamos a imponer y estas son las espirales que para las curvas compuestas también vamos a considerar en este ejemplito que vamos a realizar posteriormente, ¿sí? Bueno, hasta ahí habríamos concluido, habríamos hecho esta exposición del tema. Si me permiten, ahora voy a vincularme al programita del Civil para poder trabajar con ustedes. Bien, si tienen alguna consulta, me pueden comunicar ahora para que, mientras que vaya iniciando el programa, vayamos respondiendo a las preguntas.
¿Tienen preguntas? ¿Pueden activar el micrófono, por favor? No sé si los coordinadores pueden permitir eso. Sí, sí, ingeniero. Pueden activar el micrófono si es que alguien desea, pero también pueden hacerlo a través del chat interno del Zoom. Tenemos una de DixMax. Buenas tardes, dice, ¿cómo se verifica la velocidad de frenado finalizando el proyecto? Finalizado el proyecto. La velocidad de frenado. Sí, La velocidad de frenado, no, es la distancia de visibilidad de frenado, ¿no es cierto? No hay velocidad de frenado. Bueno, mi velocidad de frenado va a ser cero, pero mi objetivo es parar el vehículo a la distancia reglamentaria que corresponde a la distancia de visibilidad de frenado, ¿no? Y ya lo hemos mostrado en los abacos, lo hemos mostrado cómo se puede determinar también, ¿no? Otra pregunta. sí, acá tenemos otra de nuestro amigo Pedro Condori. Dice, los datos de levantamiento topográfico se realiza con coordenadas UTM o coordenadas topográficas. Ya, las coordenadas UTM, en realidad la UTM es una proyección del globo terráqueo a una zona cilíndrica. Y en la zona cilíndrica ya se equipara a una cuadrícula, a un plano XY, ¿no es cierto? Y esos XY son nuestras coordenadas norte y este. Esas coordenadas son lo que los levantamientos topográficos generalmente se logran obtener, ¿no es cierto? Las libretas de campo permiten obtener ese tipo de formatos, coordenadas norte y este. No se pueden trabajar con cotas geodésicas, con coordenadas geodésicas, aunque alguna vez se han pedido, pero yo creo que las coordenadas norte y este son las estandarizadas a nivel mundial, ¿no? Otra pregunta. No tenemos más consultas, ingeniero. Si quiere puede Ya, continuar. ya. Ahorita estamos viendo el civil, todos para apreciar, ¿no es cierto? Sí, se observa y se escucha. Ya. Entonces, este es el Civil 3D, es una plataforma de diseño de carreteras muy adecuada, muy interesante. Eh, Posteriormente vamos a hablar, vamos a hacer un resumen de lo que es el Civil 3D. Entonces, eh, yo me voy a permitir importar la nube de puntos, ¿no es cierto?, por modelados. Por ejemplo, para importar unos puntos, yo lo que tengo que realizar es lo siguiente. Me vengo a este comando point, ¿no es cierto? Al comando point, me vengo a creation point, aplico este comando, inserto la nube de puntos, voy a ubicarme en el proyecto que vamos a tratar. Este es el dato que les he remitido, superficie curso, open. Lo voy a abrir y acá ya se están almacenando los datos, ¿no es cierto? Pero todavía no hemos importado al civil. Entonces voy a escoger un formato, el formato que ya les he comentado. Entonces vemos el ordenamiento de los datos, ¿no? El punto, la coordenada este, la coordenada norte, la elevación y obviamente la descripción. Entonces puedo insertar estos puntos. Al insertar, automáticamente se va a dibujar acá en el programa. Entonces luego se genera la superficie. Y la superficie que se genera, bueno, no voy a permitirme colocar los puntos para ganar tiempo, porque esto, dependiendo del procesador de las computadoras, va a tardar. Entonces voy a adelantar el trabajo generando una referencia. Entonces voy a darle un formato de curvas por defecto que me dicta el programa. Entonces vemos acá la modelación de esa superficie. Esta es la superficie que se va a lograr dibujar, ¿ya? Importando los puntos y generando la superficie debidamente, ¿no? Entonces, en esta superficie, todo está modelado en 3 dimensiones. Si yo trazo acá una línea y puedo generar una vista rápida de cómo se ha generado el levantamiento topográfico,
vamos a poder apreciar de que en el mismo, acá está el levantamiento que se realizó. Generalmente este levantamiento se hace de manera transversal, cada 10 metros, en donde el topógrafo hace la percepción, la captación de todas las anormalidades que se pueda generar a lo largo de la carretera y en su eje, ¿no? A partir de su eje. Entonces, podemos ver acá cómo se ha podido plasmar ese levantamiento topográfico. Efectivamente, acá ha habido un camino existente. Las carreteras se modelan a partir de caminos existentes y obviamente se disponen también de variantes. Entonces, en este caso, vamos a medir el ancho de esta carretera, de este camino, perdón, este sería un camino de desarrollo, ¿no es cierto? Vemos que tiene un ancho de 6 metros, es lo suficiente para transitar. Y lo que ahora vamos a plantear es mejorar este camino con una carretera de 10 metros de ancho. Bueno, de 10 metros de ancho, plasmado de esa manera, ¿no? A grosso modo, ese va a ser el objetivo, ese va a ser el mejoramiento. La parte constructiva, y es otro factor muy interesante, sería interesante hablar de ello también, pero en este caso vamos a hablar en lo que se refiere al diseño. Ya tengo el terreno, entonces seguidamente vamos a hacer la modelación del diseño horizontal, ¿listo? Entonces para ello, primeramente voy a ocultar mis curvas. Estoy entendiendo que todos ustedes ya saben generar las curvas de nivel en el proyecto de Civil, en el programa de Civil. Por lo tanto, estoy obviando esa parte, muchachos. Entonces, acá es donde vamos a trazar las tangentes que dan lugar a la poligonal abierta de esta carretera. Para ello, voy a importar estos PEIs horizontales, que son del ejemplo que vamos a hacer ahora. Acá están los puntos, y es que estos puntos tienen un formato diferente. Va a ser primero el número de puntos, la coordenada este y la coordenada norte. Y aunque no tenga elevación, bueno, el programa lo va a importar igual nomás. Lo voy a añadir a una familia. Lo voy a poner como PEIs horizontales. Ok. Ok. Y vemos que se han podido graficar acá los puntos, ¿no es cierto? Estos puntitos corresponden, a ver, voy a permitirme aumentar el tamaño. Estos puntitos, ustedes pueden apreciar que corresponden a los PEIs horizontales de este proyecto carretero. Ya es todo el proyecto carretero, es todo el circuito. Entonces nosotros vamos a trabajar en esta parte, en este tramo. Vamos a vincular los puntos desde el número 15 hasta el número 30. Entonces voy a irme al comando pline, voy a activar este comando, ¿ya? Y en ese comando me dice ingrese el número de punto que quiere vincular, hasta dónde quiere vincular, desde el punto 15 hasta el punto 30. Entonces, habiendo hecho, yo vinculo todos los puntos y he generado la poligonal abierta de la carretera. Seguidamente, voy a transformar esta entidad a una entidad de civil. Me vengo al comando de alineamiento y crear alineamientos mediante objetos. Voy a seleccionar la polilínea. Entonces, yo puedo apreciar acá un sentido, hay una flecha, ¿no es cierto? Ese es el sentido de mi carretera. En todo caso, me dice de que en este sector se encuentra el inicio y en este otro sector la punta de camino. Acepto. Acá yo lo voy a bautizar con un nombre, lo voy a denominar alineamiento. A ver. Alineamiento 1. Va a iniciar desde la progresiva 0. Existen criterios de diseño para velocidades y normativas de la AASHTO para diferentes peraltes, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora nosotros estamos manejando la normativa del ABC, lo que hemos interpretado anteriormente. Entonces, no lo voy a considerar. Vamos a editar todo. Voy a utilizar un estilo. El estilo, vamos a utilizar el que
por defecto el civil. Tal vez voy a cambiar, voy a editar algunos aspectos, como es el color del eje, lo voy a volver rojo. Después en labels, etiquetas, voy a activar todas mis etiquetas. Acá puedo hacer unos ajustes Por más eso, de manera rápida. No voy a dibujar curvas horizontales. Entonces ahí ya podemos ver de que se ha podido estacar, ¿no es cierto?, el alineamiento horizontal. Y es que el diseño ahora lo vamos a continuar imponiendo las curvas verticales, las curvas horizontales, perdón. Y para ello yo voy a proceder a seleccionar mi alineamiento. Voy a venir a edición geométrica del alineamiento, ¿ya? Y en las diapositivas yo les mostré los parámetros de diseño que vamos a tomar en cuenta. Bueno, vamos a hacer eso. Y vamos a empezar con el emplazamiento de esta primer curva que se encuentra en el PI 16. Entonces, si ustedes se fijan en los datos que mostré para el replanteo de los elementos geométricos de la curva, ahí se ubica una curva simple. Y la curva simple la vamos a proyectar con este comando, dibujo libre de curva. Selecciono la entidad de ingreso, la entidad de salida. Me dice el ángulo de abertura es menor a 180 grados. Sí, este es mi ángulo de abertura, es menor, acepto. Y luego me dice inserte el radio. Entonces, de la planilla que yo les he ingresado, el radio es de 1 kilómetro, de 1000. ¿No es cierto? Más o menos estoy obedeciendo lo que me dice la normativa. Acá en adelante veo una secuencia de curvas. Veo que el ángulo de abertura es inferior, es muy reducido. Por lo tanto, lo vamos a proyectar acá con otro tipo de curvas. Después, acá veo otra curva simple. El ángulo de abertura es abierto, entonces plasmamos el diseño de la misma. El ángulo de abertura es inferior. Esto se ubica en el PI 19, en donde el radio es de un valor de 2000. Continúo. Acá tengo el PI 20, que también tiene un ángulo de abertura mayor. Voy a emplazar mi curva simple con un radio también de 2000 metros. Sigo avanzando. Acá en el PI 21 ya vemos de que ya corresponde una clotoide, una espiral. Entonces voy a cambiar de comando. Me vengo a y aplico dibujo libre de espirales. De igual manera, selecciono la entidad de ingreso, la entidad de salida. El ángulo es inferior a 180. Sí, sigue siendo inferior a 180. Luego me pide el radio de la curva. El radio de la curva es de valor de 500. Miren, estoy colocando 500. La mínima me decía 250, 380, ahora estamos con 500. Nada me dice que no pueda colocar radios mayores. Y tanto mejor cuando se refiere a una clotoide, una espiral. Seguidamente me dice colocar las longitudes de espiral. Entonces hemos podido identificar que una longitud de espiral de 60 metros es suficiente al ingreso y de 60 metros al final. Ahí ya se dibuja la clotoide. Y por último vamos a tratar esta curva más. Voy a seleccionar mi entidad de ingreso, mi entidad de salida, mi ángulo interior, mi radio que también es de 500 metros y mi espiral de ingreso y mi espiral de salida de 60 metros, ¿no? 60 y 60. Hasta ahí ya hemos ejecutado estas dos espirales. Voy a retroceder y voy a atacar este sector que es un poco especial, que es una curva contra curva. Entonces vamos a dibujar acá ese tipo de geometría. Para dibujar ello, primeramente voy a romper esta entidad que vincula esas dos curvas. Después de eso, voy a aplicar este comando en espirales. Me voy a venir a curva contra curva. Cliqueo y primeramente selecciono la entidad de ingreso y la entidad de salida. Continuadamente me dice inserte el radio de la curva, de la primera curva. Y según los datos, el radio es de 400 metros. Luego me dice
que la espiral de entrada es de 60 metros, la espiral que se encuentra en este sector, 60 metros. Luego me dice la espiral de salida de la primera curva, que es de 69.29 metros. Luego me dice, inserte el radio de la contracurva. Su radio es de 350 metros. Luego me dice, inserte la espiral de entrada. Esta espiral está en contacto con la espiral de la anterior curva y tiene el mismo valor, de 69.29 metros. Y la espiral de salida que tiene un valor de 60 metros. Entonces ya he insertado los puntos. Ahora yo ya tengo la posibilidad de dibujar libremente la curva. Entonces ahí está. Es el dibujo libre de la curva contra curva que yo la voy a posicionar en el medio, aproximadamente al medio. Enter. ¿Por qué al medio? Porque en el medio hemos podido ver de que existe el camino de origen. Entonces, a mí me conviene mantener ese lugar. ¿Por qué? Porque el camino de origen ha sido compactado, consolidado y no vale la pena destruirlo, sino más bien aprovechar esas capas para poder conformar el terraplén. Entonces, muchachos, hasta ahí hemos podido graficar lo que es el alineamiento horizontal hasta esta parte. Hasta este sector voy a sobreentender que lo demás ya está almacenado con la geometría correspondiente. Voy a proceder al alineamiento vertical. Entonces, para ello, voy a cerrar mi comando flotante. Voy a hacer clic en el alineamiento horizontal, clic derecho, perdón. Selecciono el alineamiento y me vengo a este comando, a superficie del perfil longitudinal y voy a añadir la superficie. La estoy añadiendo. Entonces no edito nada. Siguiente. Acá le podemos colocar el nombre de perfil. Acá podemos utilizar, bueno, el que estaba por defecto. Podemos editar algo tal vez. A ver, en el eje vertical. Voy a cambiar a que sea cada metro el engrillado. En el horizontal, el eje horizontal lo voy a hacer cada 20 metros. Estoy editando, ¿no? ¿Qué más? Aquí, para mejor visibilidad, voy a oscurecer más el color del engrillado. Ok. Aceptamos. Y vemos qué más podemos editar. Nada más por el momento, vamos a crear la vista. Ubicamos un punto. Ahí está mi alineamiento. Voy a reducir la escala, lo voy a volver a 1.1000. Ya está. ¿Vale? Entonces voy a desaparecer estos puntos de mis PIs horizontales. Ya. Entonces podemos apreciar acá el terreno que corresponde al alineamiento vertical, ¿no es cierto? Entonces podemos apreciar de que es nomás llano, es nomás plano. A ver, podemos colocar mis pendientes. Si selecciono terreno, Edit Labels, voy a añadir líneas. Las líneas corresponden a las pendientes que hemos ido viendo en la exposición. Vamos a tratar de graficar. Ahí está. A ver, vamos a reducir nomás este tamaño de esto. Entonces, podemos ver que las pendientes, bueno, son nomás bajas. Esperamos un poco. 200. Analizamos de que este proyecto, bueno, tiene una superficie llana, 0,52%, 0,13%, 4,51%, ¿no es cierto? Entonces el terreno está configurado de esa manera. Acá podemos ver de que se ha debido emplazar, hay una quebrada porque acá debe existir una obra existente, puede ser un puente, una alcantarilla. Acá es llano, 1%.
Aquí se va a generar un corte. Acá las cotas aumentan. Aquí debe haber también un curso de agua, un lago, una detención. Aquí es algo ya ondulado, ¿no es cierto? Y acá vemos una quebrada. Una quebrada ya de gran proporción, ya es 9%, ya estoy saliéndome de la normativa. Entonces con el diseño vamos a forzar una pendiente máxima del 6%, ¿no? Entonces eso es en cuanto se refiere al terreno del alineamiento vertical. Lo estamos analizando primeramente. Voy a borrar mis cotas y voy a cambiar el color del terreno, del perfil, si me permiten. Lo vamos a representar con el color anaranjado. ¿Ya? Y ahora vamos a trazar la rasante. La vamos a trazar de la siguiente manera. Me voy a venir a Profile, voy a crear el perfil la rasante a partir de un archivo y para eso también les he enviado los PIs verticales del curso. Entonces las vamos a almacenar al civil, vamos a bautizar como rasante 1. Voy a utilizar etiquetas completas. En las curvas vamos a modificar esta parte para que se puedan fijar a las curvas, tenga mayor visibilidad. Aceptamos y aplicamos. Entonces acá hemos podido graficar ya la rasante del proyecto. Mis longitudes de curva son de 150 metros, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho 180, hemos calculado, ¿no? Pero la mínima sería igual a la velocidad del proyecto de 80 metros. 150 está muy por encima, por lo tanto estamos bien. A ver, voy a cambiar de estilo. Nada. Properties. Vamos a ver Design Properties. Aquí. Esta la vamos a cambiar de color. Siempre los ejes son principales y se las denotan con el color rojo. Ya está. Entonces podemos apreciar esta la raza de la rasante, ¿no? Acá vamos a emplazar una secuencia de curvas verticales. Sí, empezaremos a trabajar ahí. Primeramente voy a aumentar mi escalado con el 1000. Ahora, vemos que estos PIs son muy próximos. Vamos a tratar de hacer una curva contra curva vertical. Para ello vamos a primeramente medir qué separación existe. Ya, 240 metros. Entonces, 240 metros es la separación de estos PIs. Lo voy a dividir en dos, vale decir, la longitud de salida de esta curva y la longitud de entrada de esta otra curva va a tener un valor de 120. Y eso es lo que vamos a proceder a emplazar ahora. Selecciono el perfil, clic derecho, la rasante, perdón, editar geometría. Ahora me vengo a este comando, dibujo libre de curvas asimétricas. Clic derecho, me pide seleccionar PI, me pide insertar longitud de entrada de la curva vertical, vamos a colocar 80 metros. Me pide longitud de salida, hemos dicho 120 metros. Y el civil me ha aceptado esa geometría. Ahora me vengo a la contracurva vertical. Me pide identificar PI, longitud de entrada, que va a estar en contacto con la longitud de salida de la primera curva. No le vamos a colocar 120, sino vamos a ponerle 119.999. Y la longitud de salida de 80. De esa manera he podido meter estos datos a esta parte. El civil me ha admitido el valor de 119, porque si yo hubiera colocado 120, tal vez no me hubiera admitido, me hubiera rebotado, pero en este caso sí nos ha aceptado, y es que
habiendo hecho esa pequeña maniobra, podemos ver de que las progresivas son las mismas y también las cotas son las mismas, ¿no? Entonces está generando un punto común que también nos dice la norma, ¿no? Que tiene que generarse un punto común entre ambas curvas, tanto en el alineamiento horizontal como en el vertical, pero más énfasis da en ese aspecto al alineamiento horizontal. ¿Se acuerdan que en algún momento les dije de que cuando la diferencia de pendientes es menor a 0,5, no se impone curva vertical? Este es un ejemplo de eso. Vemos de que esta diferencia es mínima, menor a 0,5, por lo tanto, acá no voy a imponer ninguna curva vertical. En este otro caso, mi pendiente es 0,26 y aquí esto sí está, la diferencia también es menor a 0,5, entonces no voy a colocar un PI vertical, una curva horizontal, perdón. Y es que, ¿por qué se han impuesto estos PIs? Como hemos dicho, en este sector generalmente, bueno, se llega a emplazar un puente, entonces la rasante del puente tiene que coincidir con el alineamiento vertical, con la rasante de nuestra casetera. Por lo tanto, es necesario forzar esa rasante. La línea roja tiene que ser igual, tiene que ser coincidente a las rasantes del puente y por lo tanto necesitamos hacer maniobras de tal manera de que no se pueda aumentar, incrementar las alturas de relleno en este caso, ¿no es cierto? Entonces, por medio de estas maniobras, yo puedo generar un modelado más adecuado a los requerimientos del lugar, ¿sí? Miren, vamos a avanzar. Voy a considerar que todo lo demás está llenado, ¿ya? Vamos a generar los peraltes. Voy a cerrar esto. Entonces, para los peraltes, yo voy a activar, voy a hacer clic al alineamiento horizontal. Me voy a venir a peraltes y voy a venir a calcular peraltes. Entonces, voy a aceptar. Voy a aceptar la primera opción, en donde me indica de que el eje de giro de los peraltes para los carriles izquierdo-derecho está en el medio, coincide con mi eje. En lanes, que son los carriles, primeramente considero de que es una plataforma simétrica. Me dice el ancho del carril, que es de 3,5. Hablamos del bombeo, que va a ser de menos 2,5%. Next. Acá ya hace referencia a shoulder, es decir, a la berma, que tiene unos 50 metros, ¿está bien? Eso también está en función al ejemplo que hemos podido exponer de esa sección transversal. Me dice el bombeo de la berma va a ser similar a al carril. Acá es un aspecto interesante. Vamos primeramente a aceptar la normativa o la imposición de peralte según la norma AESTO 2011 para un peralte máximo del 8% en los dos carriles, ¿sí? O sea, tenemos dos carriles en nuestro diseño. Esta es la metodología, es la única que tiene la AESTO, así que la vamos a asumir. Y acá lo que me indica es lo siguiente, que desde el peralte nulo, en curvas simples, me dice que en la tangente el peraltado se va a generar en un 66.67%. Eso lo vamos a colocar 70%. ¿Ya? En la tangente se va a producir el 70% del peraltado a partir del peralte nulo. Y en las espirales, a partir del peralte nulo, que también es por donde inicia la espiral, se va a generar el 100% del peralte cuando inicie la curva simple o cuando termine la espiral. Eso es lo que me dice esta configuración de acá. Entonces, acepto. Ya se han cargado los valores del peraltado. Acepto. Esto es porque no hemos completado algunas zonas. Entonces, como podemos apreciar, aquí está el dibujo del peraltado en planta, ¿no es cierto? Y como
y como habíamos hablado, ¿no es cierto? En esta curva simple, el peralte nulo es este sector, es un off. Entonces, a partir de acá hasta el inicio de la curva se genera el 70% del peraltado, ¿no es cierto? Y a partir del inicio de curva hasta un punto correspondiente se genera el otro 30% del peraltado. Entonces, de esa manera puedo llegar a cubrir el valor de 4.8% que corresponde a este sector. En las espirales, de igual manera, el peraltado va a iniciar desde el peralte nulo, desde la posición de peralte nulo, y casi coincidente con el inicio de la espiral. Entonces, su desarrollo se va a generar hasta el inicio de la curva o la conclusión de la espiral, con un 100% del peralte. Vale decir de que la curva, en toda su trayectoria, ya tiene la formación del peralte máximo. Este peralte lo vamos a visualizar. Puedo venirme acá. Puedo venir a crear visualización de peralte. Lo vamos a bautizar como peralte 1. Voy a aceptar todo por defecto, ok. Voy a venir acá. Voy a activar mi OSNAP. Entonces, lo vamos a pegar aquí. Entonces vemos que efectivamente se ha diagramado el peralte, pero este sector es el sector donde se genera la curva contra curva, ¿no? En el alineamiento horizontal. Entonces podemos ver que acá existe un traslape, ¿cierto? Entonces esos se tienen que corregir, de ahí esas señales de alerta. Y los demás peraltes, bueno, se deberían de haber generado de manera debida. Entonces, este es el alcance del civil. Esto es lo que nos permite diseñar, nos permite realizar. Para solucionar este problema, en realidad, ahora lo vemos que es simple, pero consideremos de que el diseño se genera en una zona montañosa donde hay muchas curvas, no hay curvas simples. Hay curvas compuestas con espirales contra espirales, clotoides y vueltas de lazo. No hay curvas simples, entonces ese diseño ya es más complicado. Y es en donde el peraltado, el programa, no los realiza debidamente, entonces pierde gran cantidad de tiempo y por lo tanto, en vista de ello, es necesario recurrir a otros elementos, otras herramientas que, bueno, en fin, se han podido realizar, hemos podido realizar. Y bueno, ahora vamos a tratar de vincular esa posibilidad, ¿no? A ver, primeramente voy a anular estos peraltes. Voy a anular estos peraltes. Selecciono. Me voy a venir a View Table Data, edición de los valores de peralte. Voy a anular la inserción de estos peraltes. Ya no tengo peraltes ahí. Y voy a insertar otros peraltes. Entonces, voy a ubicarme. En alineamientos. Bueno, o sea, la aplicación que hemos podido generar ha generado una base de datos correspondientes al peraltado de este proyecto y a ver, lo vamos a importar. O sea, has desarrollado ya la solución de esos peraltes. Voy a admitir los valores y hemos cargado los valores que, bueno, hemos podido editar. Entonces, de igual manera, se ha podido graficar los peraltes, pero en el punto común de las espirales, acá de la curva contra curva, en el punto común hemos logrado solucionar el traslape. De igual manera lo voy a dibujar. Me vengo acá. Y acá voy a desactivar los interiores. Solamente voy a trabajar con los signos, la simbología externa del peralte. Y
nuevamente lo voy a graficar. Ahí. Bueno, aquí ha habido un pequeño problema. Bueno, esto lo voy a corregir, pero en síntesis quiero demostrarles esta parte. En esta parte pueden ver de que hemos solucionado el peraltado y es que hemos podido graficar rápidamente todos los peraltes, transiciones que se han podido generar en esta traza. Entonces, esta es una de las maniobras que podemos lograr por medio de una programación, la misma que la tengo yo elaborada, y sería de mucho interés poderla demostrar y poderla aplicar con todos ustedes. Entonces, hasta aquí estamos viendo cómo se ha podido diseñar la parte geométrica de una carretera en sus alineamientos horizontales y verticales. Quisiera consultar a nuestro ingeniero de la CIF si la procedencia del curso. Ingeniero, quisiera su noción, por favor. Perdón, ingeniero, no sé si hay algunas consultas, si quisiese exponer. ¿Ya? Dice nuestro amigo Alejandro, buenas tardes. En el caso de pendiente relativa de borde, ¿cuál es el criterio de asumir el delta máximo o el delta normal? ¿Ya? A ver, me voy a ir a la diapositiva, ¿sí? Me voy a ir a la diapositiva, lo voy a compartir. ¿Dónde está? Pantalla. Ahora sí, ¿están viendo, no ve? La diapositiva. Sí, sí, ingeniero, la estamos viendo. Ya, entonces, ¿dónde está? Esta es, ¿no? La pendiente relativa de borde. Eso me dice, ¿no es cierto? Es la pregunta, ¿no, compañero? Efectivamente. Se salió, Ya, ingeniero, disculpe, se salió del PDF. ya. Aún están viendo, ¿no es cierto? Mi pantalla, por favor. Sí, ahora sí la estamos viendo. Ya. Entonces, a ver, voy a ponerme cómodo. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Miren, la pendiente relativa de borde, podemos calcularla, ¿ya? Podemos calcularla. No es bueno tomar estos valores máximos de 0.9 porque en realidad me estaría reduciendo el valor de 60 metros, ¿no es cierto? Que hemos destinado como las espirales, ¿ya? Ahora, usted puede colocar un valor de 0,9, le va a salir de 45 metros, 40 metros, y eso ya depende de su situación, ¿no es cierto? Puede ser económica, puede ser dependiendo del material o en la zona donde se esté emplazando. Imaginemos, por ejemplo, como les demostré, en una planta, una vista de un puente, donde acá podemos imaginar que esta es una curva plotoide. Entonces acá necesariamente mi espiral es más reducida, ¿no es cierto? Voy a ampliar esto. Voy a avanzar a la imagen. Aquí, entonces, vamos a considerar que su espiral necesariamente no puede desarrollarse en los 60 metros. Por lo tanto, voy a tener que reducirla y obviamente tengo un valor máximo del valor especificado para la pendiente relativa de borde. ¿Ven? ¿Está bien esa la respuesta, ingeniero? Pueden activar el micrófono si tienen preguntas, por favor, creo que es más conveniente. Sí, así es, podrían activar su micrófono o escribir en el chat interno que tiene el Zoom. Hay otra consulta, ingeniero, nuestro amigo Renzo Flores dice, consulta en la configuración del peralte, ¿podremos usar los criterios de ABC? Configuración del peralte.
Sí, no, no hay problema, se puede disponer, pero yo recomendaría más la AESTO, ya que la ABC, por ejemplo, a usted le dice disponer un peralte, me voy a ir al peralte, diseño en planta, ¿dónde está peralte? Peralte aquí, ¿no? Ya, bueno, em, generalmente para la adopción de los peraltes, ¿dónde tengo la planilla de los peraltes? Ya, ya. Miren, según la normativa, la ABCM dispone peraltes máximos para carreteras de primer orden del 8%, ¿no es cierto? Inclusive puede reducir. Ahí están las ecuaciones del peralte, ¿no es cierto? Estas son las ecuaciones del peralte. Y bueno, si yo, digamos, estoy en una zona de 700, con radios de curvatura de 700 a 5000 metros, mi peralte obviamente tiene que disminuir, ¿no es cierto? Esa es la lógica. Acá, por ejemplo, em, peraltes de 6% para una categorización de vía primaria, ¿no es cierto? Yo debería de utilizar radios de 1000 metros, ¿no es cierto? Es lo que me dice que con radios de 1000 metros, entonces mi peralte se reduce a 6%, ¿ya? Ahí estoy bajando el peralte, pero miren que esto me indica lo contrario, me dice que no solamente depende del radio de la geometría, sino también del lugar, porque consideremos una zona donde se generan precipitaciones seguidas, continuadas, granizo, nieve, entonces ahí es donde esto me dice, no, sí o sí tiene usted que imponer un peralte del 8%, y eso ya es por seguridad. Entonces es ahí donde yo soy más flexible y utilizo más la normativa de la normativa colombiana, la chilena. ¿Otra? Si alguien tiene alguna consulta o sugerencia, como dice el ingeniero, pueden activar también su micrófono para poder expresarse. Mientras tanto, bueno, a ver, voy a salir de la pantalla. Ahí nos estamos viendo, ¿no? Ya. Bueno, hemos ya llevado adelante esta pequeña exposición. Sé que deberíamos de tratar varios otros temas. El modelo en realidad es más completo. Hay un mayor desarrollo en cuanto a los sobreanchos, en cuanto al manejo programativo de este paquete, ya que tiene muchas prestaciones, muchas flexibilidades, el manejo de las referencias que se puedan vincular eh, de manera independiente. Yo diseño no todo de manera unida, yo lo diseño de manera independiente, de tal manera de que pueda agilizar los procesos, puedo generar los corredores de manera independiente, la generación de planos de manera independiente, los alineamientos de manera independiente, las superficies, y una vez realizadas, yo puedo llamarlas, podemos ejecutarlas, son los shortcuts o mejor dicho, referenciaciones que nos permiten las herramientas del Autodesk. ¿No es cierto? Entonces, se hace una base muy potente para poder modelar proyectos en un tiempo relativamente corto, ¿no es cierto? Y que también me permite hacer las modificaciones, actualizar las modificaciones pertinentes, así también realizar las variantes o una serie de variaciones que se generan, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto, ya que la modelación difiere respecto de la zona. Este es un proyecto que lo hicimos en una zona llana, bueno, todo se complica en carreteras de alta montaña. Entonces ahí donde ya es necesario recurrir a otros instrumentos. Así también de exportación de datos, ¿no? La parte de cómputos métricos, la parte de replanteo, datos que ya se requieren, se solicitan para poder construir la misma, ¿no? Entonces, más allá de eso, nosotros como representantes de Geotext
ya estamos innovando, bueno, ya hemos generado muchas presentaciones a nivel nacional, en donde hemos podido compartir un modelado en su nivel básico, en su nivel medio, y ahora estamos con el nivel avanzado, en donde vamos a permitirnos inclusive vincularnos a otras herramientas, a otros programas, como es el Revit, el InfraWorks, ¿no es cierto? Todo en vista de la metodología BIM. Todo esto para poder agilizar los procesos de modelación virtual de un proyecto, ¿no? Entonces, ya esto es de manera, digamos, expandida en nuestro país y todo proyecto, desde el más pequeño hasta el más grande, ya solicita este tipo de modelaciones con el único objetivo de poder reducir los errores en la obra. Y bien, en la emergencia de ejercer una modificación, bueno, se puede hacer en tiempo real bueno, se puede generar también las vistas en 3D de estos proyectos, ¿no? Y es así en donde eh, yo les comentaría, ¿no? O sea, estamos llevando a cabo estos cursos. Nosotros tenemos, bueno, yo soy docente de posgrado de la Universidad Católica en la Unidad Académica de Batallas. Entonces hemos lanzado estos cursos a nivel avanzado, a nivel medio, básico, no solamente en el área de vías, sino también en el área de riego, en el área de infraestructura, de edificaciones, todo en vista a la metodología BIM. Y bueno, antes de continuar, no hacerles la invitación a todos ustedes para que puedan tomar el curso completo, eh, viendo todo tipo de pasos o procedimientos en todas las áreas que hemos podido tocar, hemos podido aprender, tanto en la parte de diseño, en la parte de construcción, en la parte de supervisión, en la parte de conservación vial, en la parte de auditorías y peritajes, una cantidad de ramas muy interesantes que personalmente a mí me ha tocado vivir. Tengo una experiencia amplia en muchas áreas. Sí, he tenido esa fortuna de aprender y poder reunir mucho, pero una base de datos muy grande, por lo cual yo vengo así con una sencillez para poder demostrar, ¿no? Para poder indicar, enseñar y poder ayudar en la formación de cada uno. Yo mismo aprendo cada día, aprendo bastantes cosas bueno, especialmente ahora con esta metodología BIM, que sinceramente conlleva una reducción en gastos innecesarios. En este último elaboramos un proyecto en la doble vía de Seco-Barina. Ahí erogamos 6 millones de bolivianos en conservación. Miren, esa planificación no estaba prevista, pero la hemos asumido. Y pues habiéndose hecho una buena planificación, un buen manejo del proyecto vial, hubiéramos reservado, no hubiéramos generado esos gastos adicionales. La metodología BIM me permite ahorrar hasta un 25% en el costo del proyecto con sus incrementos, con sus contratos modificatorios y pues de ahí que se ve importante el planeamiento de este sistema. Si tienen algunas preguntas, por favor. Ingeniero, hay una consulta, nos dice Dick Max. Buenas noches. ¿Qué versión de Civil 3D me recomienda instalar para una laptop 6 GB de RAM y Windows 10? ¿Y qué tamaño de archivo se recomienda generar? Gracias. Ya, es la situación. El Civil 3D en realidad es un programa de modelación en 3 dimensiones que es muy pesado. En realidad demanda un procesador de buena consideración nomás. Por ejemplo, mi equipo tiene 16 de RAM y aún así no puede procesar tramos, no puede diseñar más allá de 20 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, para eso es nomás manejar un equipo de buena capacidad, pero más allá de eso, te vuelvo a comentar,
Con esto de las referencias de los documentos de enlaces que se puede hacer en el civil, acortamos, ¿no es cierto? Reducimos el peso, reducimos el proceso de los diseños, por lo cual es aconsejable aprender a manejar las referencias, ¿no? En civil. No se trabaja todo en uno. Yo he visto que cometen errores en que modelan todo en un solo archivo de civil. Ahí hacen los alineamientos, la superficie, miren, puede constar de hasta inclusive 1.000.000 de puntos, dependiendo del levantamiento, ¿no? Entonces, ahí se genera un peso considerable del proyecto, aparte de eso los diseños, aparte de eso el corredor, la modelación en 3 dimensiones, y en eso la generación de planos. Entonces ahí volvemos loca y explotamos el rendimiento de la computadora, lo cual es un mal manejo, sino es aprovechar las otras herramientas avanzadas del mismo. Ahora, también podemos permitirnos hablar de la generación de las condicionantes, ¿no? Es un tema importante también cuando, digamos, necesitamos condicionar la cantidad de capas, el mejoramiento de capas en la fundación de una estructura, de un terraplén, de un relleno, el cambio de material, o en los taludeos, ¿no es cierto? Cuando los taludes son muy grandes, hacer las zanjas de coronamiento. Es muy interesante colocar las condicionantes en este proyecto. Ahora, yo te recomendaría manejar los shortcuts, ¿no? Los sistemas abreviados mediante referencias. Aprender a manejar esos sistemas. Hola, ¿sí Pero, me copia? Diga ahí. Hola, sí, me gustaría saber cómo hacer para poder acceder a esos cursos que se te está ofreciendo, ¿no? Son interesantes ambos porque, o todos, porque, bueno, por ejemplo, hacer los diseños ahora mediante este programa, pero también es importante hacer la metodología de planificación en la ejecución de las carreteras, cuando está hablando usted, la Exactamente. tecnología BIM. BIM. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que de repente podernos enlazar a un grupo? ¿Cómo hacer para podernos meter empezando de repente, pues a algunos les va a interesar desde el básico, otro intermedio, otro medio, y después hacer el Sí, seguimiento, ¿no? La planificación y seguimiento. sí, ingeniero, como le digo, ya hemos dictado estos cursos a nivel nacional. Bueno, no nos ha tocado ir al Beni, pero sí hemos dictado de manera virtual. Y es que acá tenemos las referencias, ahí están nuestros números de contactos o nuestra página o nuestro correo electrónico, en donde nos puede hacer llegar. Por si acaso estos números tienen WhatsApp, entonces nos hace llegar su número y ya podemos registrarle para que podamos considerar en un evento que se va a llevar adelante dentro de una semana. Mencionarles de que la certificación es también por medio de la Universidad Católica Boliviana, ¿no? De la Unidad Académica Batallas. Gracias, eso sería. ingeniero, ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero. Por favor, si nos puede proporcionar su... Sí, está anotado, está aquí atrás mío, están los contactos, ¿no? De todas maneras, el número es el 68 22 57 31. 822. 57 31. Ya, muy amable. Le Sí, vamos a escribir a su personal. así es. Entonces, bueno, pregunta, ingeniero, tenemos es acá, en a ver cuanto... si podemos leerla. Sí, sí, siga. Camila Jimena nos dice, en la triangulación de los puntos, ¿cuál es la mejor forma de triangular los puntos para que no nos genere más volumen? Para que no genere más volumen. Mire, la triangulación, generalmente un levantamiento topográfico, el alarife se posiciona a los 20 hasta los 50 metros, ¿no? Es el alcance recomendado, no se acepta más. Entonces, podemos tomar una media de 30 metros como lado de la formación de los triángulos. Ahora, si usted toma más, obviamente la superficie le va a salir cualquier cosa. Necesitamos más detalle, por eso también el topógrafo va a hacer un levantamiento de detalle. Consideramos 30 metros como distancia máxima. Ahora que toda superficie, cualquiera sea el modelado, siempre va a ser pesado. Sin embargo, podemos generar una diferenciación de esa superficie, cosa de que me va a minorar el peso de ese archivo
reduciéndolo inclusive hasta un 70%, ¿no? De peso, en megas hablando, ¿no? Y obviamente al procesar los datos también el mismo reduce en tiempo y también en la cantidad de errores, ¿no?, que se puedan generar. Gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta de Omar Alejandro. Para la verificación del diseño, ¿se puede verificar por Design Check Sheet? ¿No existe algún archivo que se haya configurado a detalle? Eh, Perdón, ingeniero, ¿podría repetir, por favor, la pregunta? Claro que sí. Para la verificación del diseño, ¿se puede verificar por Design Check Sheet? ¿No existe algún archivo que se haya configurado a detalle? Archivo configurado a detalle. A ver. Mire, yo lo que puedo asociar el diseño geométrico en lo referente a las curvas, ¿no? A las curvas horizontales. Y esas curvas horizontales, la maniobrabilidad de esas curvas horizontales lo haría por medio de un complemento del civil, que es el Vehicle Tracking, ¿no es cierto? Entonces, una simulación en 3 dimensiones que me permite verificar las transiciones por las curvas debidamente, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. Ya. Otra consulta nos dice el amigo Carlos, ¿cómo verificamos el volumen avance diario de movimiento de tierras en la parte constructiva comparando con el diseño original? A ver, me dice cómo verifico el volumen. Acá tengo un tríptico, si me permiten, para que puedan tomar nota. Sí, mire, cuando nosotros modelamos en civil, nosotros podemos generar parte del modelamiento, los cómputos métricos, ¿no es cierto? Entonces sacamos las cantidades de movimiento de tierras en cuanto se refiere a cortes y rellenos, ¿no ve? Entonces el civil me permite hacer un balance de la cantidad de material de corte, pero reutilizable. Ese material de corte que, digamos, un 80% yo lo voy a poder utilizar y ese volumen lo voy a comparar con un volumen de relleno, ¿no es cierto? Evidentemente el volumen de relleno siempre va a ser más, ¿no es cierto? Los requerimientos de una carretera son superiores, el material es clasificado selecto, y es que ahí hago el balance y puedo también generar el diagrama de masas, siempre y cuando yo ubique los bancos, haga el sondeo, haga el cubicaje de los materiales existentes en obra. Eso me permite también el civil, ¿no? ¿Hay otra pregunta? No tenemos, ingeniero. Queríamos nosotros Ya. agradecerle infinitamente la disponibilidad que ha tenido para enseñarnos un gran programa que en la vida profesional nos puede servir bastante, ¿no? El gran dominio que tiene para el manejo de las normas y del mismo programa. Quisiéramos, sí, en una oportunidad futura, que nos podamos ver el desarrollo de un curso completo desde su inicio, de prácticamente la toma topográfica, básico, Claro, ¿no? Que sería interesante para que podamos nosotros, juntamente con todos los participantes, acceder a la segunda y a la versión final, ¿no? que imparten dentro de Geotex Consult, ¿no? Infinitamente agradecido nuevamente, ingeniero, de parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Beni, y de mi persona, Juan Mario Poveda Vides, presidente, y de cada uno de nuestros participantes. Si quisiese acotar algo más para nosotros. No, solamente, bueno, primeramente agradecerles a todos ustedes por el tiempo que me han dedicado
Estoy muy agradecido. Humildemente le voy a llegar un fuerte abrazo y impulsarles a seguir adelante pese a esta situación en la que estamos atravesando. Yo estoy seguro de que Dios mediante vamos a estar bien. Y mientras tanto podamos aprovechar, podamos avanzar, podamos formarnos más, ¿no es cierto? Podamos aprender y, y en fin, hay tantas cosas que quisiera compartirles en diferentes áreas. Miren, hasta el diseño de una cuneta no es nomás construir por construir. Las carreteras en realidad me han enseñado a vincular varios aspectos desde la parte geológica, la parte geotécnica, la parte hidráulica, la parte de estructuras mayores. Próximamente también ya vamos a lanzar un curso de diseño de puentes en el bridge. Eh, puentes, pero sujetos a carga extraordinaria, ¿no? Y bueno, en realidad todo está ahorita avanzando, está desarrollándose más. Ya hemos visto plataformas diseñadas por medio de nanotecnología. Ustedes han debido apreciar ese tipo de aditivos que me mejoran los terrenos, de que yo puedo tratar un suelo tipo A4, tipo A5, ¿no es cierto? Lo puedo clasificar como un suelo bueno, en conformación de rasantes. Así también puedo mejorar las capacidades del paquete estructural, de la capa base, de la subbase, de estabilizaciones de estos cuerpos, como también de la carpeta asfáltica, ¿no? O del slurry, utilizando polímeros, utilizando asfaltos modificados. Inclusive en puentes, ¿no? Aplicamos ya polímeros. Me ha tocado trabajar con chilenos en donde hemos ejecutado tal vez el puente más grande de Oruro, hemos ejecutado el puente de Cosapa. Entonces, en ese puente hemos trabajado con los chilenos y hemos trabajado con un equipo muy interesante, muy organizado. Se ha aprendido mucho y así también el rendimiento que hemos alcanzado, ¿no? La obra. Entonces, hemos visto, ¿no? Cómo va mejorando todo. No es solamente quedarnos estables en un aspecto de diseño, sino es tratar de desarrollarlo más. A mí, por ejemplo, les voy a comentar, me ha tocado experimentar, trabajar con 4 diferentes tipos de asfalto, ¿no es cierto? Asfaltos chilenos, asfaltos brasileros, asfaltos peruanos, asfaltos rusos. Y en cada uno de ellos hemos podido sacar ventajas, hemos podido experimentar ensayos, super pape, y bueno, ahí están los rendimientos, ¿no? Hemos generado una carretera, por ejemplo, la que te habla de Turco Cosapa, que es catalogada como la mejor carretera de Bolivia, ya que ha sido diseñada con un costo muy bajo comparado con carreteras de doble vía, y es que los materiales eran de características limitadas. Hemos utilizado agregados porosos, volcánicos, hemos utilizado asfaltos con un contenido mayor al 7%, entonces cosas que tal vez en nuestro país, los ensayos de laboratorio o cualquier laboratorista nos diría, no se debería, bueno, lo hemos enfrentado y hemos podido sacar una carretera de buen nivel. Es por esa carretera que es perteneciente al corredor bioceánico que han transitado estos vehículos que de alto tonelaje, bueno, han podido mantenerse sin ninguna otra, sin el desarrollo de estas falencias como son fisuramientos, agrietamientos y demás, ¿no? Entonces, es así, les quedo muy agradecidos. Quisiera comentarles de las experiencias que he tenido en todo mi recorrido, en las áreas en que me ha tocado estar. Y bueno, invitarles nuevamente, ¿no? Ahí está el tríptico del curso que se va a llevar adelante. Ahí dice fecha de abril, bueno, debe ser de mayo. Pueden entrar a los números telefónicos. Esto es lo que se va a llevar adelante y pues quedo muy agradecido con todos ustedes y darles un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias nuevamente y a todos nuestros participantes. Hay muchas felicitaciones para usted, muy bueno el curso virtual, ¿no? Gracias, ingeniero Manzaneda, gracias por compartir su experiencia, ¿no? Gracias por el curso, bastante buena información. Muchísimas gracias, Inge, un abrazo y muchas gracias. Listo, compañero. Entonces, Estamos en contacto. muchísimas gracias a Gracias. usted.
Esta información y video estará en YouTube, canal que se ha estado enviando, para que todos los, cuando deseen y tengan tiempo nuevamente para verlo, o el que desee puede bajarlo. Entonces agradezco nuevamente a todos ustedes y al ingeniero Primo Mario por compartir con nosotros sus experiencias. Bueno, muchísimas gracias, permiso, hasta luego. Hasta luego.